buenas noches para todos, ¿cómo están? El placer de saludarlos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de ediciones inferiores hace ya más de 10 años, como veían recién en la presentación, 2013, siguiendo lo que es la cantera rosarina, tanto Newell's como Rosario Central, lo que pasa semana tras semana en lo que tiene que ver la cantera de la mejor ciudad de Rosario, de donde han salido jugadores importantísimos, nutriendo lo que es el fútbol argentino y también la selección argentina. En redes sociales, todo el contenido para seguir de cerca, para no perderse todo lo que pasa semana a semana, en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, como también nuestro TikTok con el gran trabajo de Juanpi Gorosito, encargado de las redes sociales de La Cantera TV. Saludos a mi compañero. Juanpa, ¿cómo estamos? Agus, ¿todo bien? Bueno, una nueva fecha de juveniles, fecha 6. Estaremos repasando la paridad entre Newell's y Estudiantes y la buena jornada de Rosario Central ante Ferro y también todo lo que dejó las reservas en una nueva fecha del torneo Proyección. Bien, juveniles que empiezan a tener sus resultados, que empiezan a encontrar, después de ya varias fechas, de 6 fechas, empiezan a encontrar su funcionamiento y bueno, lo que mencionabas recién, de las reservas tanto de Newell's como de Rosario Central enfrentando a los equipos de La Plata. Nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos ya nos metemos de lleno con lo que sucedió de cuarta a novena división con Newell's y también Rosario Central. Pausa. Las veredas de Rosario van a dejar de ser un problema. Iniciamos el plan de veredas 2025. 25 cuadrillas trabajando en simultáneo en la reparación de las zonas más transitadas. Nuevas veredas de hormigón fuera del centro. Nuevo programa de esfuerzo compartido. Obras en centros comerciales barriales. Y más de 1000 rampas de accesibilidad. Un plan intensivo, como nunca antes se había realizado. Municipalidad de Rosario. Clínica Veterinaria, Dr. Balbi, emergencias médicas las 24 horas. Riccieri 1033, Clínica Preventiva. Programas de vacunación. Contamos con internación, diagnóstico por imágenes, atención de fracturas, medicina regenerativa. Clínica Veterinaria Dr. Balbi, Riccieri 1033, emergencias 3415-975108 las 24 horas. www.drbalbi.com.ar. Seguinos en redes sociales. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Rosario celebra a Berni. Desde el 28 de marzo, en el Museo Castañino, te invitamos a visitar Berni Infinito. Lo recordamos con una muestra que reúne más de 70 obras, intervenciones, instalaciones y propuestas para las infancias. Más info en rosario.gov.ar. Organiza Municipalidad de Rosario. Segundo bloque de La Cantera TV y nos metemos ahora con lo que sucedía en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa entre Newell's y Estudiantes. Las categorías mayores de la Lepra se enfrentaban a las del Pinchi y tuvimos buenos resultados, como lo decía antes Juanma, en condición de local. Después vamos a repasar lo que sucedía en La Plata con, obviamente, emparejando la jornada el equipo local, haciéndose fuerte en La Plata. Pero vamos a la actividad porque comenzaba con esta cuarta división que termina consiguiendo una victoria positiva después de lo que fueron las 2 derrotas ante Talleres y también frente a Boca, ante Boca en el centro Grifa y ante Talleres en condición de visitante. Y Franco Fernández, que abría el marcador, el número 9, que a los 7 minutos con esa media vuelta ponía a Newell's 1 arriba. Sí, un buen arranque del partido para la Lepra, rápidamente pudo abrir el marcador y ya se le hizo más fácil el encuentro. Y a los 20 minutos un córner desde la derecha y Juan Blas Saman. Le trajimos un poco de suerte al defensor central, que lo tuvimos la semana pasada, llegando al área y anotando con su pierna derecha el segundo de la Lepra. Buena aparición de Juan Blas, que la semana anterior nos decía: me falta ganar más en el área rival, en lo defensivo sí, me siento muy bien, pero tengo que ir y ganar. Bueno, tomó nota, fue y ganó, y el tanto de Juan Blas Saman para lo que era el 2-0 de Newell's frente a Estudiantes. Algunas situaciones para la visita que se va a encontrar con la gran respuesta en varias oportunidades de Franciarini, acá con el remate, el rebote hacia el costado y después el remate en la segunda jugada que se va a terminar yendo desviado. Otra más, ahora Saman se pone en el medio y después termina quedándose con lo que hubiese sido el descuento Franciarini. Segundo tiempo,
Un Estudiantes que empezaba a acercarse, que tenía buen juego colectivo, las paredes en el área y esta conducción que termina rompiendo todos los papeles de la defensa de Newell's, de Ganduglia, el remate cruzado y el tanto del número 18 de Estudiantes, que en 10 del segundo tiempo el Pincha se ponía en partido. Se ponía en partido el Pincha, iba a tener alguna que otra situación y recién sobre el final Newell's iba a poder terminar con el resultado, mientras vemos algunas situaciones del equipo visitante. Le generó bastante a la Lepra ahí un fallo de Saman, que de igual manera quedó en la nada la jugada. Bien, y ya sobre el final, como decías, lo va a poder terminar cerrando. El ingreso de Felipe Calderone, que volvió a jugar después de una lesión que tuvo sobre el sector izquierdo, empezó a avanzar y cuando se acerca al área dice: voy a dar el pase atrás. El pase para el gol del número 17 de Joaquín Dalbano y la tranquilidad para Newell's sobre el final se pone en la posición número 12. 10 puntos para el equipo de Jorge Coqui Torres, que con esta victoria se recuperaba después de las derrotas ante Boca y Talleres. Nos vamos a la quinta división. Esta quinta división que arrancaba muy bien, que arrancaba ganando 2-0, pero que después le iban a terminar empatando el encuentro. Una quinta división dirigida por Alejandro Ojeda, que venía de ganarle a Boca en condición de local 1-0 y de empatar frente a Talleres en condición de visitante, y ahora se iba a encontrar con otro empate. Un equipo que tiene a Alejo Navarro, Andrew Pereira, que es el que conduce y asiste para el número 9, y Navarro que termina rematando a la red, pero obviamente del lado que no suma. Buena intervención del arquero rojinegro, de Robledo, que se va a quedar con lo que hubiese sido el tanto leproso, y acá va a aparecer nuevamente el delantero que después de las dos que tuvo en la tercera la manda a guardar. Remate cruzado para el tanto a los 21 minutos, el primero para él y el primero para esta divisional que se ponía arriba en 22 minutos del primer tiempo. Sí, una buena definición del 9 que iba a ser protagonista de otras situaciones en el partido. Una quinta división que está invicta, tiene 3 victorias y 3 empates. Y bueno, acá pudo cosechar un nuevo empate, como recién lo decías, Agus. Bien, decías recién, invicta, claro, 3 victorias, 3 empates. El puntero es Argentino Juniors con 16 unidades y Newell's está sexto con 12 puntos. Acá van a pedir todos penal. ¿Por qué aparece en imagen? Bueno, porque después del segundo tiempo va a haber una jugada similar. Pero acá Alejo Navarro nuevamente se aviva por el error de la defensa de Estudiantes y termina marcando el 2-0 en 35 minutos del primer tiempo. Parecía que todo se encaminaba para la victoria del equipo de Alejandro Ojeda, pero en el segundo tiempo Estudiantes iba a crecer. ¿Y por qué decíamos lo del penal que pidió todo Newell's? Porque acá va a llegar a los 40 minutos del primer tiempo, ya finalizando la primera etapa. El árbitro tranquilamente cobra un penal, un leve penal, un penalcito, que después termina de cambiar por gol. El número 7, Sanabria, la buena respuesta de Robledo, pero termina pasándose y termina metiéndose en el otro palo, el 2-1 para Estudiantes. Sí, finita ahí, entró justa. Robledo había adivinado el penal, pero luego ingresó. Y a los 7 minutos del segundo tiempo, córner desde la izquierda, iba a ganar en el área Estudiantes. Y Cribario, el número 9, marcaba el 2-2, que iba a permanecer durante todo el partido. Fíjate que iban 8 minutos y todavía restaba mucho en el encuentro. Bien, recién iniciado el segundo tiempo y de pelota parada, Estudiantes igualaba el encuentro. Acá el remate de Muti y la buena respuesta del arquero Pincha, que iba a quedarse en eso, en empate entre Newell's y Estudiantes en el segundo turno en el Centro Grifa. Nos vamos ahora a la sexta división, la sexta dirigida por Pablo Pérez, dirigida por Pepe Ocho, que otra vez tuvo un buen resultado, pero que iba a arrancar perdiendo el equipo de Pablo Pérez, que venía de la victoria en condición de visitante frente a Talleres, la única victoria que había tenido Newell's en Córdoba frente al Matador. Bueno, había sido esta sexta división que había arrancado mal el torneo frente a Huracán, después se pudo acomodar a base de empates y victorias, y esta es la tercera victoria en 6 partidos para una categoría que se encuentra en la octava posición, a 7 puntos de Argentinos Juniors, que es el líder con puntaje ideal. Pero va a arrancar con el pie izquierdo este bombazo desde afuera del área del número 9 de Crego. Nada para hacer para el arquero Casal y se termina metiendo en el ángulo.
Sí, iba a terminar de esta manera el primer tiempo. Iba a tener alguna situación Newell's. Acá vemos con algunos movimientos de los delanteros. Tapó bien el arquero de Estudiantes. Y en el segundo tiempo iban a venir los goles, los dos mismos por la vía del penal. Bien, los goles que en la segunda etapa Newell's iba a poner el pie en el acelerador, como veíamos sobre el final de este primer tiempo, que Newell's iba a tener las suyas. Y bueno, en el segundo tiempo van a empezar a llegar las situaciones. Sobre el sector derecho, el que pisa el área es Del Pico, lo que llega antes que el defensor de Estudiantes y termina cometiéndole penal. Sanciona la pena máxima y lo cambia por gol el número 10. Bautista Figueredo, pelota para un lado, arquero para el otro, pierna izquierda y el empate para Newell's, que nuevamente va a tener un penal a los pocos minutos. A los 2 minutos posteriores, otra vez por la derecha, un jugador de la Lepra iba a caer en el área de visitante, pero claro, acá fue mano en esta situación y el mismo Bautista Figueredo iba a definir también cruzándola y marcando el 2-1 para dar vuelta. Una historia que estaba un poco complicada, pero desde el arranque del segundo tiempo pudo Newell's empezar a llevarse la victoria. Y en el golazo, la excelente ejecución de Bautista Figueredo. Si hay golazo de penal, bueno, este es uno de ellos, porque había ejecutado anteriormente y empieza ese duelo mental de decir, bueno, repito, cambio de lado, bueno, de Newell's en sexta división. Y los últimos minutos fue aguantar un Estudiantes que fue mediante la pelota parada, un Estudiantes que se iba a encontrar con Casal y también con la respuesta de los defensores de Newell's. Un buen partido para el equipo rojinegro que se va a quedar con los 3 puntos, va a dejar los 3 puntos en casa y va a terminar consiguiendo 7 de 9 frente a Estudiantes en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa. Nos vamos ahora a lo que sucedía en Buenos Aires, a lo que sucedía en La Plata, en el predio que tiene Estudiantes en Citibel, porque allí se iban a estar enfrentando las categorías menores, la séptima división del equipo rojinegro de Fede Laurito, que va a perder por 2-0 frente a Estudiantes. Sí, en octava división también iba a ser derrota de Newell's, fue 3-0 la victoria de Estudiantes. Bien, y nos metemos en la novena, que también va a ser empate 1-1, igualando una jornada. Gamarra, el tanto para el equipo rojinegro, que se trajo solamente un punto de La Plata y fue de la novena división de Hernán Castría. Nos metemos ahora con Rosario Central, pero antes la recomendación de siempre, porque en Sport 78 tenés todo lo que estás buscando, deportes, moda, las mejores marcas, todo en un mismo lugar. Si no me crees, mirá quién te lo dice. Cuenta la leyenda que todos los rosarinos alguna vez en la vida ingresamos a un local de Sport 78. Rosarino por deporte. Y empezando con Rosario Central, en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, la séptima división, la séptima dirigida por Ariel Giacone, que va a tener su primera victoria en el torneo después de 5 derrotas. Va a poder imponerse frente a Ferro y poder conseguir sus primeros 3 puntos. 3 puntos que lo hacen salir del fondo de la tabla de posiciones frente a un Ferro que llegaba con buenos resultados anteriormente. Recordamos que Ferro es uno de los invitados del torneo, pese a estar en la Primera Nacional, de poder jugar este torneo de juveniles de cuarta a novena edición, y que se iba a llevar solamente 3 puntos de 9 de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Llega antes el delantero de Central y sanciona la pena máxima del árbitro del encuentro, que Giacopetti termina metiendo una obra de arte. Sí, Santino Giacopetti, atrevido, la termina picando, el arquero ya estaba jugado y el número 9 de Central abría el marcador en la mañana de Granadero Baigorria. Como recién vos decías, Saus, fue bastante positiva la jornada del canalla contra uno de los equipos que se le complica bastante en las formativas. Sí, más que nada por el roce, por el tema de poner las categorías en AFA y enfrentarlas a equipos que están constantemente todos los años jugando en la primera edición y midiéndose a sus pares al máximo nivel. Acá la jugada de Múnich en el lateral derecho y el cabezazo de Giacopetti, que va a terminar encontrando la buena respuesta del arquero de Ferro, pero vamos a ver una tendencia en el equipo de Caballito, porque siempre queriendo salir jugando desde el fondo y encontrando muchos errores. Sí, a veces el jugársela cuesta caro, porque no es fácil, tampoco son chicos que están formándose, y si no están los jugadores aptos para hacer este estilo, es un poco complicado. Acá nuevamente
un error en la defensa del arquero, en este caso de Ferro, que aprovecha muy bien Thiago Cistriano, después de tener 2 chances para anotar, y en la última con una pirueta en el área chica marca el 2-0. Y en el golazo de Cistriano que tenía para jugar el pase al medio, dijo, recuperé yo, lo voy a terminar haciendo yo, y bueno, después de una serie de rebotes termina metiendo esa volea, esa tijera, ese golazo para poner el 2-0 de Rosario Central, y ese buen resultado que lo va a hacer salir del fondo de la tabla, decíamos recién, porque Central había tenido 5 derrotas de forma consecutiva, y ahora con esta victoria, el equipo de Giacone que se pone en la posición número 26 con 3 unidades. El puntero del grupo es, el puntero de la categoría, perdón, es Racing con puntaje ideal, 18 puntos para el equipo de Avellaneda, y Central que con 3 puntos empieza a conseguir resultados y empieza a salir de esta racha negativa de 5 derrotas. Nos vamos ahora a la octava división, de Rosario Central, que va a ser la única que va a terminar cayendo frente a Ferro. Esta octava división que va a perder por 2-1. El equipo de Jorge Díaz, que venía de empatar en condición de visitante frente a Gimnasia y que había tenido en condición de local la victoria frente a Belgrano y también la derrota ante Lanús y el empate frente a San Lorenzo. Pero iba a comenzar con el pie derecho, porque va a terminar convirtiéndose tanto Jonás David de la Mea, el número 8 de Rosario Central, que ponía al canalla arriba, ponía al equipo dirigido por Jorge Díaz 1-0 en el marcador. Sí, ya anotado de la Mea en el campeonato, tiene buena pegada el chico, acá de zurda, con festejo incluido también, uno característico ya de la Mea, y el 1-0 que abría el marcador de la mano de Central, pero Ferro iba a insistir, en esta fue offside, pero ya anunciaba algo que se veía venir en el segundo tiempo, donde el conjunto de Caballito pudo darlo vuelta con algunas situaciones y también con goles. Bien, acá la definición por arriba de Ramírez, del número 11, que termina definiendo por arriba de Giano Colonna para el 1-1 de Ferro, que empezaba a animarse, empezaba a ver algunos errores en el fondo del equipo canalla, que también va a tener las suyas, porque acaba de llegar la pelota al área, el cabezazo que se va a terminar yendo desviado, y acá la jugada en el costado derecho, el desborde, el centro, que va a terminar llegando al segundo palo, el enganche y la definición para el tanto de González, del número 8, y la victoria de Ferro, que se iba a imponer. Central con esta derrota queda en la posición número 25 de una categoría que lidera Talleres con 16 puntos de 18. Central sobre el final lo va a ir a buscar, pero se va a encontrar con las buenas respuestas del arquero de Caballito, que acaba a salir, va a fallar, pero después termina recuperándose y termina quedándose con esa pelota. El árbitro ya sobre el final le pide la pelota al arquero de Ferro y va a terminar marcando lo que iba a ser la victoria de Ferro por 2-1 frente a Rosario Central en octava división. Nos metemos ahora con la novena canalla, que va a cerrar la jornada con una victoria, imponiéndose con muchos tantos, imponiéndose por 3-0 el equipo de Hernán Pisani, que venía de perder 2-1 frente a Gimnasia en condición de visitante, venía también de empatar frente a Belgrano en esa cancha y perder de visitante frente a River, y bueno, la oportunidad del equipo de Pisani de ganar por 3-0 frente a Ferro. Arrancaba muy bien su delantero. Estamos hablando de Renzo Catena, del número 11, que había convertido en la primera fecha y definía cruzado para el 1-0 canalla. Sí, la segunda victoria de Central en el campeonato, y Renzo Catena, como recién lo mencionaba, fue uno de los protagonistas, el número 11, primero para definir de zurda, un palo, también con alguna libertad de Ferro, que le dejaba el lugar al número 11, pero Central pudo desde el comienzo pisar fuerte en su cancha y llevarse una importante victoria que lo hace también respirar un poco del fondo de la tabla. Sí, así es. Bueno, Central que con esta victoria, como decía recién, salir un poco del fondo de la tabla. Posición número 20 para el canalla, 7 puntos. El puntero de esa categoría es River con puntaje ideal. 18 para
el equipo millonario y acá el tanto de Renzo Catena, nuevamente el doblete para él, todo esto en la primera etapa y otra vez festejo. Vemos mucha fusión. Mucho, sí. Mucha fusión en las Se ponen de acuerdo. inferiores de Central. Bueno, el festejo característico de los dibujitos en realidad del anime de Dragon Y Ball después Z. la foto está también. Claro, la foto también está para después subir a las redes sociales. El festejo al estilo Dragon Ball Z de los juveniles de Rosario Central. Y va a llegar el número 9, Nicanor Gutiérrez, con ese cabezazo para sentenciar el encuentro y poner el 3-0 definitivo. Sí, hay buen pase y también una buena definición de cabeza por arriba al arquero del número 9. Y después Central iba a tener algunas situaciones parecidas. Iba a haber tiros en los palos también. Fíjate acá un nuevo centro al área. Y esta situación clarísima, casi abajo del arco, que valía, no era offside. Estaba habilitado el jugador canalla. Después nuevamente otro centro. Y esta, como te decía antes, cabezazo, pega en el travesaño, muy cerca de anotar un cuarto gol. Central que termina cerrando una gran jornada en Baigorria con un 3-0 contundente contra las complicaciones que tiene Ferro en este año. Bueno, y como decías recién, claro, podría haber sido mucho más, porque lo vemos ahí en imágenes, todas las situaciones que tuvo Rosario Central, que era para ganar tranquilamente como mínimo 5-0, pero bueno, se encontró con buenas respuestas, también con quizás no estar fino en la definición, en los metros finales y también con el travesaño que jugó a favor del equipo de Caballito, a favor del arquero de Ferro, la victoria de Rosario Central por 3-0 en la 9ª división. Y nos metemos ahora con lo que sucedía en Buenos Aires, lo que sucedía con las categorías mayores de Rosario Central, que también van a obtener buenos resultados ganando esta jornada, empezando por la 4ª división. ¿Qué pasó con la 4ª, Juanma? Sí, en 4ª división fue victoria de Rosario Central, ganó 2-1. Los autores de los goles, Bismarck Gómez y Lucas Ramos. Y en la 5ª división que ganó 3-2 con doblete de Elías Verón. Y en 6ª división fue la goleada más abultada, 5-0. 2 goles de Ramiro Barrientos, uno de Bautista Cantero, otro de Valentino Felici y el último Gino Pavoni, el goleador, también marcó su tanto. Bien, después de lo que fue esta jornada de Rosario Central, terminan estas primeras 6 fechas con una particularidad. En la tabla acumulada, tanto Newell's como Rosario Central tienen los mismos puntos. Mismos puntos para ellos, 56 unidades, y tiene a Argentinos Juniors como el líder de esta tabla acumulada, posición número 9 para Rosario Central, 10 para Newell's Old Boys, es más que nada por una cuestión de goles a favor, que Central está más arriba en la tabla, pero mismas unidades para los dos equipos de la ciudad, en una tabla que por el momento está liderando Argentinos Juniors y como siempre sigue muy de cerca Vélez. Nos vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos ya nos metemos con lo que se viene el próximo fin de semana y también con lo que sucedió en reserva. Pausa. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Viví la experiencia Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Último bloque de la Cantera TV y vamos ahora con Newell's enfrentándose a Estudiantes con la división reserva. En este caso jugando en condición de visitante en el Estadio 1, que iba a ser derrota abultada para Newell's
por 3-0 el equipo de Lucas Bernardi, que iba a terminar encontrándose con el puntero del campeonato. Ya la fecha pasada había perdido en condición de local frente a Belgrano, otro de los líderes, pero el líder por diferencia de gol es el Estudiantes, que terminaba imponiéndose por 3-0 en un partido donde sufrió mucho la Lepra. Sí, sufrió mucho. También ahí veíamos el gol de Cornejo, el número 10. Acá un penal que iba a tener la Lepra, de la mano de su número 10, que iba a ser bien atajado por el jugador de Estudiantes. Sí, Pablo Altamirano, que remata cruzado después de la falta sobre Blas Benedetto. Remata cruzado Altamirano, adivina al arquero y termina quedándose con lo que hubiese sido el empate de Newell's. Y ya en el segundo tiempo, la jugada en la cual se va solo el delantero de Estudiantes, recientemente ingresado, y define abriendo el pie ante la salida de Faustino Piotti. 2-0 de Estudiantes frente a Newell's. No se iba a quedar con ese resultado porque iba a ir a buscar más el conjunto local en el Estadio 1, y acá el remate contra el palo. Nada para hacer para el arquero rojinegro, y el gol para que Estudiantes se ponga 3-0 en el marcador y termine ganando, dejando a Newell's en la sexta posición, 16 puntos para el equipo de Lucas Bernardi, que había comenzado muy bien y que ha tenido derrotas de forma consecutiva ante Belgrano y Estudiantes, que lo hicieron bajar de posiciones. La buena situación de Misael Jaime, que termina yéndose un poco ancha. Acá Estudiantes tuvo el cuarto tanto, pero la victoria terminó siendo 3-0. Victoria abultada de Estudiantes, que queda como líder de la zona, y Newell's, que queda en la sexta posición. Nos vamos ahora a Rosario Central, que se enfrentaba a Gimnasia en la Ciudad Deportiva de Granero Baigorria, que no iba a haber emociones, pero iba a ser un partido con muchas situaciones. El equipo de Mario Povernil, que iba a terminar empatando 0-0 frente a Gimnasia, pero un empate que lo sigue dejando en las primeras posiciones a Central. Sí, sigue estando tercero ahí en las posiciones altas, y después, bueno, estaremos anunciando la próxima fecha, que va a ser contra River, el puntero, así que va a tener la chance de seguir subiendo puestos, pero tuvo varias situaciones con Boneso. Me llamó un poco la atención la formación sin un centro delantero clásico. Sí. Armó Povernik, teniendo en el banco a Thiago Ponce, que le ha tocado convertir en reserva y también es el goleador de la cuarta división, con 5 goles. Es cierto que tuvo algunas lesiones, también algunas expulsiones que han hecho cambiar el equipo, pero Central salió sin 9 y otra vez otro 0-0, porque también había sido la fecha anterior contra Talleres, fue 0-0 y ahora se vuelve a repetir este resultado, aunque tuvo situaciones para anotar. Sí, tuvo esa Mateo Serra con el arco libre, termina poniendo el pie izquierdo y el remate se va a terminar yendo un poquito desviado. También Fernández va a tener las suyas, teniendo esa buena respuesta. Empezaba el show de los arqueros, porque claro, el partido iba a ser 0-0, no iba a haber tantos, pero por buena respuesta, tanto del arquero local como el arquero visitante. Este tiro libre que se va a terminar yendo un poco desviado, y como decías, Rosario Central queda en la tercera posición, 20 unidades para River, que es el primero, segundo Vélez con 18 y Rosario Central con 16, que queda en la tercera posición de su zona. Nos vamos ahora a la próxima fecha, que va a tener a los equipos de la ciudad enfrentando a Boca y a River, empezando por Newell's, que va a jugar en condición de local en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Boca. ¿Cómo será Rosario Central, Juanba? Bueno, Rosario Central lo hará en el River Camp contra River Plate. Como decíamos, el canalla se enfrentará al puntero de su zona. Bien, y la próxima fecha de las divisiones inferiores, Central enfrentándose a Argentinos Juniors. Las mayores jugando en condición de local, la fecha número 7 que tendrá al canalla enfrentándose al bicho, las mayores jugando en condición de local y las menores haciendo lo propio en el predio Cefa que tiene en Buenos Aires. Y Newell's jugará contra Vélez Sarsfield, las menores lo harán de local y las mayores jugarán de visitante, seguramente en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield. Bien, empezamos a despedirnos. Como siempre, les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado, por formar parte de lo que es La Cantera TV, semana a semana, repasando lo que sucede con la cantera rosarina. Juanba, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Agus, un placer. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo programa de La Cantera TV. Gracias.